que nos acompañan y público en general. Siendo las 11 horas del día 20 de noviembre del año en curso, en esta Ciudad de México da inicio la sesión pública ordinaria del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, la cual se lleva a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, base 1 y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 y 35, apartado B, punto 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con lo que estatuyen los numerales 219 bis, 219 bis 1, 219 bis 2, segundo párrafo, 219 bis 15 y 219 bis 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Secretaria, por favor, verifique y certifique si existe el quórum válidamente para sesionar. Buen día. Tomo lista, señor presidente. Por favor, pido a las personas magistradas que levanten la mano al escuchar su nombre. Magistrado Nicolás Jerónimo Alejo. Magistrado Diego Armando Guerrero García. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. Magistrada Ixchel Saraí Álzaga Alcántara. Magistrada Nayeli Ortiz Quintero. Le informo que se encuentran presentes la totalidad de las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial Local y certifico que existe el quórum para llevar a cabo la presente sesión pública ordinaria. Es cuanto. Habiendo el quórum, se declara abierta esa sesión pública ordinaria. Secretaria, por favor, dé cuenta con los asuntos de nuestra atención. El presente Pleno Público del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México protege y salvaguarda la información personal de conformidad con los artículos 6, base A y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción 12 y 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2, 3, fracciones novena, décima y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, y derivado que el asunto a tratar contiene datos personales que, de ser publicitados, revelarían aspectos de la vida privada, lesionando el derecho al honor y a la imagen, así como lo referente al prestigio profesional, toda vez que se transgrediría el elemento que hace a una persona física identificada o identificable, lo que afectaría a su intimidad, honor y buen nombre, trayendo como consecuencia la transgresión del bien jurídico tutelado por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México, así como al derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad. En tal virtud, se salvaguarda la información considerada como datos personales en la presente sesión. Con su permiso, se somete a este pleno del tribunal la aprobación del orden del día que corresponde a esta sesión pública ordinaria, en virtud de que fue circulada el orden del día con antelación entre las y los integrantes de este tribunal disciplinario. Se obvia su lectura. Con su venia, se somete a votación a este pleno del tribunal la aprobación del acta E-21/2025 de fecha 18 de noviembre de 2025. Se precisa que para esta sesión pública ordinaria se somete a consideración el proyecto de resolución de un recurso de inconformidad en contra del auto de fecha 18 de agosto de 2025, dictado por un integrante de la sección de la entonces Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Es cuanto. Magistradas y magistrados, está a su consideración los puntos propuestos del orden del día. Si no hay ninguna consideración en vía económica, les consulto quien esté a favor de aprobarlo, manifiesten su voluntad levantando la mano. Se informa que se apruebe el orden del día por unanimidad de votos, magistrado presidente. Gracias. A continuación, solicito al maestro Jorge David Barrales Velasco, secretario técnico de Presidencia, dé cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de inconformidad a cargo de mi ponencia.
Con su venia, magistrado presidente y demás integrantes de este honorable tribunal, previo a la explicación del presente asunto, me voy a permitir hacer consideraciones previas. Como es del conocimiento general, el pasado 15 de septiembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, cuya finalidad, entre otras cosas, fue una reestructura orgánica del Poder Judicial. Ello mediante la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. En el artículo 6º transitorio de dicho decreto, se estableció que el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial iniciarían sus funciones en la fecha en la que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina tomaran protesta. En esa misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal quedaría extinto. Por su parte, en el 8º transitorio se estableció que las entidades federativas tendrían un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del multicitado decreto para realizar adecuaciones a sus constituciones locales, a efecto de dar cumplimiento a la mencionada reforma judicial. En cumplimiento a lo anterior, el día 23 de diciembre del año 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 1512 bis el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de reforma al Poder Judicial, con la intención de homologarla a la reforma judicial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se estableció, entre otros aspectos, una reestructura también del Poder Judicial de la Ciudad de México a través de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, previéndose ahora en su artículo 35, apartado G, numeral 8, párrafo segundo, que cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública, incluyendo personas magistradas y jueces, a efecto de que se investigue y en su caso se sancione la conducta denunciada. Así, en el artículo 5º transitorio del decreto de reforma de la Constitución local, se puntualizó que el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial iniciarían sus funciones en la fecha en la que tomaran protesta las magistradas y los magistrados de dicho tribunal local. En esa misma fecha, el Consejo de la Judicatura local quedaría extinto, lo cual aconteció el día 1 de septiembre del año 2025, fecha en la que las personas magistradas rindieron protesta de ley ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. En esta misma tesitura, el día 31 de agosto del año 2025, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para armonizarla en términos de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Así las cosas, se prevé ahora en su artículo 32 que el Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una sala constitucional, un órgano de administración judicial, un tribunal de disciplina judicial, salas y juzgados. Dentro de la reforma de dicho ordenamiento legal se encuentra la relativa a la adición del artículo 219 bis y otros, en donde se precisa que el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones que tiene por objeto investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México. En este sentido, y respecto a tales atribuciones, el Tribunal de Disciplina Judicial debe además atender los asuntos que en su momento eran competencia del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, hoy extinto, en correlación con lo dispuesto con el 6º transitorio del multicitado decreto. Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo plenario TDJ 03E01-2025, emitido en sesión plenaria extraordinaria privada, celebrada el día miércoles 3 de septiembre del año 2025,
El Pleno de este honorable tribunal determinó procedente llevar a cabo la instalación formal e inicio de sus funciones con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, base 1 y base 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 y 35, apartado A y B, puntos 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con lo que estatuyen los numerales 219 bis, 219 bis 1, 219 bis 2, 219 bis 15 y 219 bis 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, quedando integrado este honorable tribunal de la siguiente forma: magistrado presidente Nicolás Jerónimo Alejo, titular de la ponencia número 1, magistrado Diego Armando Guerrero García, titular de la ponencia número 2, magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, titular de la ponencia número 3, magistrada Ixchel Saray Álzaga Alcántara, titular de la ponencia número 4, y magistrada Nayeli Ortiz Quintero, titular de la ponencia número 5. Ahora bien, es importante mencionar que en su momento, mediante Acuerdo General 2525 del año 2025, en su resolutivo octavo, emitido en sesión de fecha 9 de julio del año 2025, el Pleno del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó procedente suspender los plazos y términos procesales de todos los procedimientos que eran del conocimiento de las unidades administrativas, comisiones, áreas auxiliares y comités, todos del extinto Consejo, en aras de dar paso a la consolidación de estos nuevos órganos con efectos a partir del 18 de agosto del año 2025. No obstante, mediante acuerdo plenario TDJ 04E08-2025, emitido en sesión plenaria extraordinaria privada celebrada el día 3 de septiembre del año 2025, este honorable tribunal determinó procedente autorizar que con efectos a partir de esa fecha se reaperturara la recepción de documentos, denuncias y o quejas dirigidas al Tribunal de Disciplina Judicial a través de su oficialía de partes. Finalmente, a través de acuerdo plenario TDJ 04E08-2025, emitido en sesión plenaria extraordinaria privada celebrada el día 26 de septiembre del año 2025, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial determinó procedente que con efectos a partir del día 6 de octubre del año 2025 se levantara la suspensión de plazos y términos que previamente había sido decretada por el extinto Consejo. Bajo estas consideraciones, ahora sí, hago del conocimiento que el presente asunto versa sobre un recurso de inconformidad interpuesto respecto de un acuerdo de fecha 18 de agosto del año 2025, dictado por un ex integrante de la Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, dentro del expediente señalado en el punto número 4 del orden del día de esta sesión. Ello en relación a la denuncia presentada por el mismo recurrente, en donde hace constar lo siguiente: la jueza por Ministerio de Ley, jueza interina, secretaria de acuerdos por Ministerio de Ley y secretaria auxiliar por Ministerio de Ley, todas adscritas a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad de México, no dieron cuenta y no acordaron dentro del término legal que tenían para ello con los escritos de la parte demandada en fechas 7 y 20 de enero, 7 y 18 de febrero, 5 y 28 de marzo, así como 2 y 30 de abril, todos del año 2025, señalando en dicha denuncia que se podía incurrir en las faltas previstas en los artículos 344 fracciones primera, tercera y 18ª, así como 350 fracción novena, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que a la letra señalan: artículo 344. Son faltas de las y los jueces, fracción 1, no dictar sin causa justificada dentro del término señalado por la ley los acuerdos que procedan a los escritos y promociones de las partes. Fracción tercera, no concluir sin causa justificada dentro del término de ley la instrucción de los procesos de su conocimiento. Fracción 18ª, mostrar notoria ineptitud, negligencia o descuido en el desempeño de la función o labor
que deban realizar. Así, el artículo 350 señala, son faltas de las personas titulares de las secretarías del ramo civil, familiar, de extinción de dominio y laboral, fracción novena, no elaborar los proyectos de acuerdo que deban recaer a los asuntos en trámite a su cargo, de manera adecuada tanto en fondo como en forma, conforme a las constancias de los expedientes y la ley que resulte aplicable. No obstante lo anterior, después de requerir informes a las personas señaladas, en el acuerdo recurrido se determinó no atribuir responsabilidad alguna, tomando como base y sustento el hecho notorio de excesiva carga de trabajo y falta de personal. En consecuencia, se ordenó archivar este asunto como concluido. La notificación de dicha resolución a la hora recurrente se llevó a cabo a través de boletín judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México el día 22 de agosto de la presente anualidad. Inconforme con dicha resolución, el ahora recurrente, el 9 de septiembre del año 2025, interpuso recurso de inconformidad. Así, mediante acuerdo de fecha 7 de octubre del año 2025, la magistrada Itzel Saraí Álzaga Alcántara, integrante de este honorable tribunal, admitió a trámite dicho recurso y ordenó la suspensión de la ejecución de la resolución hasta en tanto fuera resuelto el presente recurso de inconformidad por el pleno de este órgano colegiado. Ordenó además remitir el expediente al presidente de este honorable tribunal para el turno del asunto a la persona magistrada que le hubiese correspondido elaborar el proyecto de resolución para ser presentado en sesión de pleno para su discusión y, de ser procedente, su aprobación. Por tanto, a través de acuerdo de fecha 22 de octubre del año 2025, publicado en el Boletín Judicial 182, el 24 del mismo mes y año, el presidente de este tribunal, conforme al rol correspondiente, ordenó turnar este expediente a la ponencia a su cargo para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial es competente para conocer y resolver el presente asunto conforme a lo dispuesto en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, letra B, numeral 1, párrafo primero, y numeral 2, así como letra G de la Constitución Política de la Ciudad de México, 219 bis, 219 bis 1, 219 bis 8, 219 bis 15, 219 bis 17, 219 bis 18, 219 bis 19, 287, 292, 293, 294, 296 y 364 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuya finalidad es examinar la legalidad de la resolución impugnada a efecto de confirmarla, revocarla o modificarla. Asimismo, hago el conocimiento que la presentación del recurso de inconformidad es oportuna, tomando en consideración que la resolución impugnada se notificó al denunciante mediante su publicación en el Boletín Judicial el día 22 de agosto del año 2025. En este sentido, el plazo de 5 días a que refiere el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en su texto vigente previo a la entrada en vigor del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada el día 31 de agosto del año 2025 en la Gaceta Oficial de esta ciudad, transcurrió del lunes 6 al viernes 10 de octubre del año 2025. Ello tomando en consideración la autorización del levantamiento de la suspensión de términos y plazos, concatenado con la presentación del recurso que se efectuó el día 9 de septiembre, pero surtió sus efectos hasta el día 6 de octubre, dada dicha autorización de levantamiento de plazos. Por tanto, se cumplió con el plazo legal. Por otra parte, el recurrente está legitimado para interponer el recurso de inconformidad porque la resolución impugnada versa sobre el acuerdo a través del cual se determinó no atribuir responsabilidad alguna y archivar el expediente en el que se actúa, derivado de la denuncia presentada por el mismo recurrente en su calidad de mandatario judicial de la parte demandada, personalidad que tiene debidamente acreditada y reconocida en los autos del juicio de origen.
Por otra parte, el recurso de inconformidad es procedente en virtud de que se interpone contra una resolución de la entonces Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura a través de uno de sus integrantes, por el cual se determinó no atribuir responsabilidad alguna a la juzgadora por Ministerio de Ley, juzgadora interina, secretaria de acuerdos por Ministerio de Ley y secretaria auxiliar por Ministerio de Ley. Y por ende, se ordenó archivar el asunto como concluido. Respecto a los motivos de inconformidad, hago del conocimiento que el recurrente solamente expuso un motivo de inconformidad, señalando que la resolución carece de una debida fundamentación y motivación, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, omitiendo de manera absoluta realizar un análisis exhaustivo y eficiente en la investigación de los efectos jurídicos y materiales que provocaron las faltas y omisiones denunciadas, contraviniendo los principios de legalidad, imparcialidad, exhaustividad y congruencia, en virtud de que el argumento central que lo sustenta, que es el hecho notorio de exceso en la carga de trabajo e insuficiencia de personal, en el juzgado no es causa válida o justificable para eximirlos de responsabilidad. Es cuanto, señor magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Después de haber hecho una síntesis de la resolución que esta ponencia a mi cargo expone en el día de hoy, se toma en cuenta que el único motivo de inconformidad es esencialmente fundado. Para ello, hago el siguiente considerando. Se estima que si bien es cierto existe una excesiva carga de trabajo en los juzgados familiares que resulta ser un hecho notorio, ello no inhibe, limita, excluye o imposibilita que las determinaciones que sean tomadas y en las que se haga latente dicha situación cumplan enfáticamente con los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia, derivado inexcusablemente de los datos obtenidos de la investigación que se realice. Así, tal como lo señala el recurrente, la justificación del exceso de trabajo como hecho notorio no exime de la carga de fundar y motivar concretamente cada resolución. La resolución impugnada no es acorde al derecho fundamental de legalidad reconocido en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que la fundamentación y motivación constituyen un elemento básico de ese derecho, en la medida en que conlleva a que las autoridades solo pueden realizar lo que la ley les permite y, en consecuencia, evitar que su actuación llegue a ser inconcluso arbitraria, por lo que basta con revisar el acto respectivo para advertir si hay ausencia de uno o ambos elementos. La resolución motivo de la impugnación se constriñe en señalar que no puede pasar desapercibido el hecho de que el juzgado recibió todos los expedientes nones del extinto juzgado familiar de la ciudad, en cumplimiento al Acuerdo General 4417-24 emitido por el extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de fecha 21 de mayo de 2024, lo cual se considera en dicha resolución como un hecho notorio, que se dice debe ser tomado en consideración, ya que ocasionó que la carga de trabajo se viera rebasada, aunado a que no se contaba con la plantilla de personal completa, por lo que se tenían que delegar diversas tareas entre todo el personal restante, trayendo como consecuencia la reorganización de las funciones en el órgano jurisdiccional para hacer frente a la extinción del juzgado en materia familiar, que impactó en el desarrollo de las actividades originales, por lo que se concluye que hacía materialmente imposible desahogar todas las diligencias. Sin embargo, no se da una explicación congruente y exhaustiva de lo relativo a la carga de trabajo en dicho acuerdo que se impugna. Esto es la adecuada motivación de la misma, al amparo de lo que la propia normatividad permite tener como conducta omisiva justificada, contraviniendo entonces con ello el principio de legalidad establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ello, esta ponencia a mi cargo
Conforme a las razones de hecho y de derecho expuestas, y al resultar esencialmente fundado el único motivo de inconformidad, lo procedente es revocar el acuerdo de fecha 18 de agosto de 2025, dictado en el expediente recurrido, y como consecuencia de ello debe turnarse el presente asunto al órgano de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su más amplia y estricta competencia se sirva a continuar con la investigación exhaustiva de los hechos denunciados y en el momento procesal oportuno tomar la determinación que corresponda. Ello al margen y en concordancia con la regla establecida en el texto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicado el día 31 de agosto del año 2025 en la Gaceta Oficial de esta ciudad, puesto que con lo que aquí determinado no se ha concluido la etapa de investigación. Cabe precisar que la responsabilidad disciplinaria en que incurrieron dichos servidores públicos deriva de la desatención en el cumplimiento de los plazos y términos legales, al no dictar en tiempo y forma dichos acuerdos, resoluciones o proyectos presentados por el mandatario de la parte quejosa en fechas 7, 20 y 22 de enero, 7 y 18 de febrero, 5 y 28 de marzo y 2 y 30 de abril, todos del año 2025. Y cuyo actuar demuestra una dilación y por lo mismo no puede entenderse como extinguida con la emisión o el dictado del auto o resolución que en su momento se emitió. 5 meses después de la presentación del primer escrito, emiten el acuerdo el 27 de mayo del 2025. Lo anterior es así, ya que la causa que da origen al surgimiento de esa conducta se mantiene concretamente por el solo incumplimiento en su actuar de dichos servidores públicos, lo cual no podría conllevar a que sea un parámetro para valorar la medida de incumplimiento en que incurrieron, pero no para tenerla por extinguida. Por ese simple hecho, la responsabilidad administrativa disciplinaria en que incurrieron. A ese respecto, se invoca el criterio número 130 de los criterios en materia de disciplina del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que dice: dilación, la responsabilidad administrativa no se extingue con la emisión de la resolución que se omitió. Por lo tanto, esta ponencia a mi cargo presenta a este honorable pleno el proyecto para los efectos de que, primero, se apruebe la resolución presentada por esta ponencia en relación al recurso de inconformidad interpuesto por el mandatario de la parte quejosa en contra del auto de fecha 18 de agosto del 2025, que fue emitido por el entonces consejero integrante de la sección de la entonces Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Segundo, se revoque el acuerdo de fecha 18 de agosto del año 2025, dictado por el entonces consejero integrante de la entonces Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Tercero, con fundamento con el marco de competencias y atribuciones conforme a lo dispuesto en el artículo 62, fracción séptima, 19 y 22 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México vigente, y al margen de lo dispuesto en el 11º transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicado el 31 de agosto de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, remítase el original de esta determinación a la Secretaría General de acuerdo de este órgano colegiado. Para los efectos, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, se remita al titular del órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este cuerpo colegiado para que en el ámbito de su más amplia y estricta competencia se sirva a continuar con la investigación exhaustiva de los hechos denunciados y en el momento procesal oportuno tomar la determinación que corresponda. Y cuarto, notifíquese el presente fallo de manera personal o recurrente, así como a las personas servidoras públicas involucradas. En ese contexto, le cedo el uso de la palabra a los integrantes de este pleno por si desean hacer alguna manifestación en relación a la ponencia que acaba de realizar el suscrito sobre el recurso de inconformidad.
Gracias. Con su venia, presidente, magistradas de este pleno del Tribunal de Disciplina. En primer inicio, bueno, quiero manifestar que comparto el sentido del proyecto derivado del recurso de inconformidad sometido a consideración de este pleno del Tribunal de Disciplina por parte de la ponencia del magistrado Nicolás Jerónimo Alejo. Las razones por las cuales considero que en esta resolución que se propone revocar, me permito tomar en consideración los siguientes puntos. En primero, me parece que la resolución emitida de manera unitaria el día 18 de agosto del 2025 por el entonces consejero de la Judicatura de la Ciudad de México e integrante de la extinta Comisión de Disciplina, en la que se determinó no atribuir responsabilidad administrativa alguna a las personas servidoras públicas denunciadas, como lo mencionó el magistrado, jueza por Ministerio de Ley, la juzgadora interina, el secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley y la secretaria auxiliar por Ministerio de Ley, todas ellas que se encontraban adscritas respectivamente al asunto que se comenta el día de hoy, en el sentido de ordenar y archivar el expediente, pues de alguna manera vulnera los siguientes principios, tanto que es el de legalidad, exhaustividad y congruencia. Ello porque no se cumplió con los principios de investigación respecto a los efectos jurídicos y materiales que provocaron las irregularidades y omisiones denunciadas por el recurrente. El argumento central que podríamos decir para quienes nos están viendo, escuchando, se justifica en lo que ellos mencionaban un notorio exceso de trabajo y sobre todo que decían en ese argumento también que la falta de personal. Me parece, sin embargo, que del análisis que se hace, no de manera individual, que esto es muy importante, sino ver el trabajo colectivo que se estaba llevando a cabo y lo que se integra del propio expediente administrativo, se advierte un elemento muy importante y es que no hay datos probatorios adicionales que robustezan dichos motivos, sino únicamente los informes aislados que fueron rendidos por cada una de las personas servidoras públicas imputadas, lo cual resulta insuficiente para poder sustentar con el rigor necesario las conclusiones del procedimiento. Aquí hay un elemento muy importante, sobre todo también que se ha trabajado por parte de este Tribunal de Disciplina y la línea rectora, y es actuar siempre en un tema de materia de derechos humanos. Y frente a la sociedad, cuando se pregunta cuál es la importancia del Tribunal de Disciplina, también se desprende este punto, porque la acción que se lleva a cabo, si bien nosotros no tenemos intervención en temas civiles, familiares y penales, pues finalmente nosotros estamos revisando la actuación que llevan todas estas figuras jurisdiccionales. Y en ese sentido es muy importante la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso en particular, al tratarse de un tema familiar en el que se ve involucrado un menor y por lo tanto también tenemos que estar siempre visibilizando ese contexto. Por lo anterior también es indispensable realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y por ello comparto el sentido de recurso de inconformidad a efecto de que el titular del órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este Tribunal de Disciplina, en términos de lo dispuesto por los artículos 219 bis 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, realice los actos de investigación conducentes y en su oportunidad determine lo que en derecho corresponda. Concluyo mi intervención recordando que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de todas las autoridades fundar y motivar los actos que emitan cuando estos incidan en la esfera jurídica de los gobernados. El cumplimiento riguroso de esta exigencia constitucional fortalece una impartición de justicia más imparcial, equitativa y eficaz. Este Tribunal de Disciplina, como órgano del Poder Judicial con independencia técnica, tiene el deber de velar porque cada persona juzgadora y personal jurisdiccional actúe siempre con ética, profesionalismo y apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Esa va a ser siempre la guía que con los inicios de esta primera sesión estará actuando el Tribunal de Disciplina. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado. Adelante, magistrada Nayeli. Con su permiso, magistrado presidente, magistradas, magistrado integrante del órgano colegiado.
Previo a emitir mi voto, solicito exponer algunas consideraciones que sustenta, o que más bien van a sustentar mi voto en aras de máxima transparencia, de motivar adecuadamente la decisión colegiada y de fortalecer el estándar de acceso a la justicia que deviene de regir nuestras resoluciones. En el marco de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial de la Ciudad de México, resulta indispensable reconocer que nos encontramos ante un cambio estructural en la forma en que se concibe y se garantiza la responsabilidad administrativa disciplinaria. Durante años, numerosas quejas y denuncias fueron cerradas sin investigación suficiente. Bajo esquemas, por diseño institucional o prácticas arraigadas, terminaban por negar a las personas el acceso a la justicia. La ausencia de una debida investigación generó opacidad, impunidad y revictimización. La reforma constitucional vigente, particularmente la que rediseña el modelo de disciplina judicial, corrige esta histórica insuficiencia y restablece un mandato explícito. Toda falta disciplinaria debe ser investigada con la debida diligencia, objetividad, imparcialidad, enfoque diferencial y perspectiva de derechos humanos y de género. En este marco, cerrar anticipada un expediente, como es el caso que nos ocupa, sin agotar las diligencias necesarias, sería incompatible con el deber de investigación con debida diligencia, conforme lo mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a una buena administración de justicia, así como los estándares interamericanos, particularmente el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y con la obligación constitucional de garantizar el acceso a un recurso efectivo. Por ello, acompaño el sentido de la resolución de la ponencia 1 a cargo de nuestro señor presidente, y lo acompaño por las siguientes razones. Materializa el cambio estructural que la reforma constitucional exige, esto es, investigar con la debida diligencia antes de archivar. 2, evitar repetir prácticas anteriores a las que se cerraban asuntos sin tener un análisis de fondo. 3, asegurar el derecho de las personas justiciables a ser escuchadas y a que sus denuncias sean investigadas con la debida diligencia. 4, fortalecer la legalidad del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, reafirmando que su función es garantizar el derecho a una buena administración de justicia, no negarla a través de decisiones prematuras. En este sentido, ordenar la investigación de la denuncia que fue presentada no solo es jurídicamente correcto, sino indispensable para consolidar el modelo de disciplina judicial que garantice la buena administración de justicia a que la población en la Ciudad de México tiene derecho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrada. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Yo adelanto que votaré a favor del proyecto por las consideraciones que en esencia ya mencionó el secretario técnico y el magistrado ponente. Y solo hacer referencia a una mención, a un tema que me parece de suma relevancia en este asunto, que acaba de mencionar el magistrado Diego y que tiene que ver con el interés superior de la niñez. Y esto porque efectivamente este expediente involucra derechos de un menor, y el retardo judicial en estos casos, pues evidentemente no es menor, y ello porque puede generar afectaciones reales y sobre todo porque está involucrada una posible materia de alimentos. En este sentido, el extinto órgano disciplinario no valoró este punto, lo cual en el proyecto sí se analiza, y en este caso específico se hace aún más relevante o determinar si de manera efectiva existió o no un retraso injustificado en la emisión de los acuerdos que tienen que ver con este asunto. Y en esencia esto porque, como ustedes saben, la justicia tiene que ser pronta y expedita, y sobre todo, más aún, cuando se involucran derechos de personas o grupos de atención prioritaria. Les cuento. Gracias, magistrada. Magistrada Excel. Buenos días a todos. Gracias por asistir al público en general y por mostrar interés en esta audiencia pública
del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Ciudad de México. El Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene como su principal tarea que se fortalezca la certeza jurídica en la Ciudad de México. Es indispensable confiar en esta institución. Y eso está en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 6º, específicamente en el apartado H, que hace referencia al acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuita y de calidad en todo proceso jurisdiccional y en los términos que establezca la ley. ¿Quién importa que acceda a la justicia en la Ciudad de México? Todos y todas, de manera pronta y expedita. Pero en particular el Estado debe velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y en el particular estamos atendiendo un asunto en donde son niñas, niños y adolescentes que tienen una expectativa que el Estado realmente, con la tutela efectiva, atienda sus derechos y los haga realidad. Adelanto que yo estoy de acuerdo con la resolución que pone a consideración el magistrado presidente, que es ponente en la resolución de este recurso de inconformidad, pero sí quiero dejar esta reflexión en la Ciudad de México. Este Tribunal de Disciplina Judicial trabaja para la Ciudad de México, fortaleciendo la certeza jurídica de esta institución, pero sobre todo atendiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes, principalmente. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Si no hay alguna otra manifestación por parte de este pleno, pido a la secretaria general que lleve a cabo recabe la votación correspondiente. Con su venia, presidente. Tomo la votación. Magistrado presidente Nicolás Jerónimo Alejo, su voto, por favor. A favor. Magistrado Diego Armando Guerrero García, su voto, por favor. A favor, se comparte el sentido del proyecto. Gracias. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, su voto, por favor. Gracias, secretaria. Votaré a favor del proyecto. Gracias. Magistrada Ixchel Saraí Álzaga Alcántara, su voto, por favor. A favor. Gracias. Magistrada Nayeli Ortiz Quintero, su voto, por favor. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que hay 5 votos a favor de la propuesta. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Por tanto, se aprueba por unanimidad de voto el recurso de conformidad en el sentido de, primero, se revoca el acuerdo de fecha 18 de agosto del año 2025, dictado por un integrante de la sección de la entonces Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en el expediente citado en el orden del día de la presente sesión, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones expuestas en el proyecto de resolución. Segundo, túrnese el proyecto de resolución a la Secretaría General de acuerdo de este órgano al colegiado para los efectos legales conducentes. Y tercero, notifíquese el presente fallo de manera personal al recurrente, así como a las personas servidoras públicas involucradas. Secretaria General, solicito nos informe si existe algún otro asunto por tratar en la sesión del día de hoy. Magistrado presidente, informo que han agotado todos los asuntos del orden del día. ¿Es cuánto? No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:43, se da por concluida la presente sesión.
Gracias a todos y a todos por darle seguimiento a la presente sesión y a los colaboradores que nos apoyan con la interpretación de lengua de señas mexicanas. Agradecer la asistencia e invitados a las siguientes sesiones. Muchas gracias. No nos queremos ir sin antes agradecerles con su bien